Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Hoy nuestras cámaras se hacen eco de la conmemoración del 500 aniversario de la Reforma Protestante celebrada en el Ateneo de Madrid, con una exposición y dos conferencias que presentaron la aportación de la Reforma a la cultura europea. Te invitamos a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter respondiendo a esta pregunta. ¿Qué estás aportando como evangélico a la cultura de tu ciudad? Cuéntanos también en el Facebook cómo nuestro programa te ayuda. Para nosotros es muy importante conocer incluso esos pequeños detalles de cómo Dios está usando este programa en tu vida. Cuéntanoslo por Facebook o por WhatsApp al teléfono 673 466 366. Bien, pues os dejo ya con el reportaje que hemos preparado. Con el himno Sublime Gracia daba inicio recientemente un acto de celebración del 5º centenario de la Reforma Protestante. En el Ateneo de Madrid, dos conferencias analizaban la relación de este movimiento con el pensamiento moderno y la pintura. Esta institución casi bicentenaria, histórica defensora de las libertades, cuenta y contó con evangélicos como Federico Flintner, fundador y director del primer colegio de coeducación mixta en España en el siglo XIX, o el escritor y bibliófilo Luis de Usoz y Río, quien ayudó a su reinstauración en 1835 después de un periodo de absolutismo. Al constituir el segundo Ateneo, creo recordar que él fue fundador de ese segundo Ateneo, y no solamente eso, sino que daba clases de hebreo en esta casa. Creo que fue un hombre con una formación interdisciplinar inmensa. Creo recordar que hizo estudios en Derecho, también en Filología, en fin, en diferentes disciplinas, y desde luego fue parte importante en esta casa. Sus clases de hebreo nunca se olvidarán en esta casa. El Ateneo tiene como principio dar la respuesta a los afanes que tiene el ser humano de justicia y los anhelos que tiene la alma humana de belleza. Por eso el Ateneo se enuncia como científico, literario y artístico. Por supuesto, el acto que se va a celebrar aquí no solo cabe, sino que llena todos estos contenidos, y es por eso que aquí se celebra. Los principales museos del mundo exponen las obras de renombrados protestantes como Rembrandt, Grunewald, Cranach o Durero. En una época renacentista en la que los pintores se guiaban por la geometría y las formas idealizadas clásicas y se centraban en el arte religioso vía encargos, la Reforma, que influiría en movimientos artísticos posteriores como el romanticismo y el arte contemporáneo, se decantaría por los templos vacíos de imágenes sagradas. Así, abriría el abanico de temáticas y propondría que los artistas plasmaran sus propias inquietudes, germen del expresionismo. De la misma manera que frenó el desarrollo del Renacimiento en Alemania fundamentalmente, abrió esos nuevos territorios que hasta entonces estaban muy frenados, sobre todo por el auge del clasicismo, que evitaba la representación de imágenes de lo cotidiano, de imágenes como el paisaje, el retrato de personas del pueblo, la vida familiar, la pintura de género, que todos son productos y muestras que se desarrollan a partir de la Reforma. Ese Cristo con las manos completamente retorcidas, descoyuntadas, desproporcionado, con una proporción de tamaño que es superior al de los personajes que están abajo. La mano que señala al Cristo es desproporcionadamente gigante comparado con su cabeza. Sería un suspenso en la clase de anatomía, pero tiene una expresión que no nos deja indiferentes. La Reforma también nos condicionó, también condicionó a la propia Iglesia Católica, y es importante que juntos reflexionemos desde una perspectiva no estrictamente de confrontación religiosa, sino de aportación a la sociedad. Es vital hacer un nuevo acercamiento hacia los valores de la Reforma, no simplemente desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista social, político, etcétera, porque la Reforma influyó en cómo está conformada actualmente nuestra sociedad.
Desde el siglo XVI en adelante, la Reforma promovería avances en todos los órdenes, de la religión a la ciencia, desde la estructura social hasta la concepción política. En un momento en que el ser humano se creía el centro de todo, Lutero devuelve la preeminencia a Dios. Cambios de paradigmas con base en la creencia de que Dios se expresa a toda persona a través de la naturaleza y de la Biblia. De este modo, rompe con la teología escolástica que reservaba esta comprensión únicamente al clero católico. Esto es el fundamento de la ciencia moderna, por una parte, porque es el fundamento de que el cosmos puede ser conocido y es el fundamento de la literatura o de la hermenéutica moderna, porque testimonia que el libro en el que Dios se ha expresado con palabra humana puede ser estudiado, comprendido, analizado y vivido. En este sentido, lo que España pierde con eso es ponerse en el mismo camino de la historia y en el mismo camino de la libertad que los demás pueblos europeos. Su aspiración fundamental era la de permitir o la de producir un modo de mirar en la que el ser humano no solo estuviera en condiciones de ver desde su propio centro, desde su propia capacidad de identificar el sentido de las cosas, sino que introdujese la posibilidad de ser visto. Lo que la Reforma nos dotó es de apertura, nos dio accesibilidad a la palabra de Dios, y es el momento, la ocasión fundamental en estos 500 años de estar juntos y de vindicar los grandes valores de la Escritura, de la palabra de Dios, que son buenos para nuestras iglesias y también para la sociedad. La ciudad alemana de Wittenberg celebra durante todo 2017 este quinto centenario. Fue allí, en la puerta de la iglesia del palacio, donde el fraile católico Martín Lutero clavaba sus 95 tesis de protesta ante el devenir de la jerarquía eclesiástica. Junto a multitud de otras ciudades e instituciones de todo el mundo, también el Ateneo de Madrid se sumaba al homenaje con la colaboración de la Federación Protestante de España. Sobre todo Lucas Cranach o incluso Durero, aportan, como dije antes, una visión completamente distinta del arte religioso, haciéndolo, digamos, menos arte de culto y un arte más de sermón, un arte didáctico, un arte para explicar los principios del Evangelio, para divulgarlo también en forma de grabados. Tenemos que tener en cuenta que es la época que se desarrolla la imprenta. El grabado permite divulgar y extender esos nuevos mensajes. La Reforma ha significado el mayor estímulo para la universalización de la educación. El hecho de que la relación del hombre con Dios tenga que ir a través de la palabra obligó ineludiblemente a que los seres humanos estuvieran en condiciones de comprender tanto el libro de la naturaleza como el libro de la revelación, y por lo tanto que estuvieran necesitados de la enseñanza y de la escuela. Las principales calles y plazas de Madrid se llenarán del 10 al 15 de julio del testimonio cristiano de miles de jóvenes evangélicos a través del arte y la acción social. A la vez, el Palacio de los Deportes Municipal acogerá el 8º Congreso Evangélico Estatal, 2 cultos conmemorativos y un concierto de colofón con reconocidos artistas de fe protestante. Por su parte, unos 50.000 creyentes de todo el país llenarán el centro de la ciudad ese 15 de julio. Un evento público y unido en libertad, lejos de siglos de perseverancia en medio del sufrimiento y la represión hasta hace 4 décadas. Estaremos dándonos citas en el corazón de Madrid para dar testimonio hacia toda España de lo que para nosotros significa el mensaje del Evangelio, que afectó no solamente espiritualmente, sino por todos lados, el ámbito social, político, empresarial, a lo que es el corazón de Europa. Nosotros creemos que ese 15J es una gran oportunidad para decir a España que hay fiesta de la esperanza. La esperanza es una realidad posible y el Evangelio nos lo ofrece. Esa tenacidad debe ponerse en el haber de las conquistas democráticas de nuestro país, pues la fe evangélica introdujo, en momentos de escasa discrepancia pública,
elementos de racionalidad y de libre pensamiento que aportaron aire fresco al debate teológico y también al debate en el mundo de las ideas. Además de las conferencias en el auditorio, una de las salas del Ateneo de Madrid recogía una exposición de paneles explicativos, libros y documentos históricos protestantes. Destacaban los ejemplares de la Biblia en diversos idiomas, entre ellos la versión Reina Valera, exponente del Siglo de Oro español y primera traducción completa en castellano desde las lenguas bíblicas originales. Conmemorar la Reforma en España, primero, es una deuda con nuestras propias raíces. Como protestantes o evangélicos nos debemos a la Reforma en gran medida. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un bestseller que el mundo hispano se lo debe a dos españoles como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Además de eso, creo que es también una oportunidad para lanzar un tributo a los mártires que en nuestra tierra dieron su vida por el Evangelio y por esas libertades que hoy nosotros disfrutamos. Sin duda, muchas de las libertades que a lo largo de estos 500 años se han ido implantando en el mundo pueden encontrar su punto de origen en el Palacio de Wittenberg. Estas palabras resumían el sentir de un acto conmemorativo de la Reforma protestante desde la cultura y la intelectualidad. Un grano de arena que se une a otros para dar a conocer este movimiento a la sociedad española. Un 2017 en que las contribuciones polifacéticas derivadas de la Reforma volverán a resonar con fuerza en todo el mundo. La aportación de la Reforma a la cultura europea es mucho mayor de lo que nos han contado. José Pablo, ¿qué podemos hacer para seguir contribuyendo a la cultura europea desde nuestra identidad como evangélicos? Desde luego ese es uno de los grandes retos que tenemos los cristianos, ¿no te parece? Pues sí, y esperamos con este programa contribuir a ello. Esperamos, y creo que algo estamos haciendo y algo positivo. Lutero cambió su forma de pensar a la luz de las verdades que descubrió en la Biblia y se propuso debatir sus ideas en la esfera pública, además de la académica, la universidad donde enseñaba. Fue una propuesta arriesgada, de hecho, fue condenado como hereje y casi perdió su vida por proclamar sus ideas, pero gracias a su valentía, hoy toda Europa defiende valores como la libertad de conciencia, el libre pensamiento, la separación de poderes y la espiritualidad personal. Lutero fue un eslabón en una cadena compuesta por miles de hombres y mujeres que también eligieron arriesgar sus vidas antes que callar y dejarse llevar por el pensamiento único, la opinión de la mayoría o lo políticamente correcto. Jesucristo nos enseñó lo siguiente, Él dijo: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, el infierno. La cultura europea necesita hoy escuchar las voces de aquellos que están dispuestos a ser perseguidos antes que callar. Los abusos de poder, la intolerancia ideológica, la manipulación de las masas y el aburguesamiento moral deben ser desafiados a la luz de la palabra de Dios para que la cultura sea regenerada. ¿Quién lo hará? Solo aquellos que estén dispuestos a pagar el precio. Espero que tú y yo estemos entre ellos. Tenemos que marcharnos casi ya, pero no sin antes animarte a leer la Biblia. Y de nuevo queremos ofrecerte este Evangelio de San Juan, una pequeña porción de todo el conjunto de la Biblia. Llámanos al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis por gentileza de las iglesias evangélicas. El teléfono, anota, es el 91 743 4400. Y para los que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro titulado ¿Por qué las ciudades son importantes?, un libro editado por la editorial Andamio. Si te gusta lo que hacemos y crees que estamos realizando una buena labor, únete al Club de Amigos. Necesitamos gente como tú que ama la Biblia y que desea promoverla con nosotros. Llámanos y te explicaremos en qué consiste. Muchas gracias por tu atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.